Así que para comenzar, quisiera darles un tashidele a todos, así que hoy en este día segundo, como lo había mencionado ayer, quisiera darles una breve idea de la vida y la liberación de Gampopa. Así que tal vez no podemos hablar de ella completamente, pero sin embargo, como sí tenemos un poco de tiempo, pienso que hay un poco de hay un dicho, hay un viejo dicho tibetano que si no sabes las historias de tus padres, si no conoces las historias de los abuelos, no sabes de dónde vienen los niños. Así que es lo mismo. Si no conocemos la historia de nuestros gurús y nuestro linaje, existe, si estamos hablando de linaje o de alguien que está, no tendremos el peligro de que no tendremos una fuente de autoridad. Por eso es sumamente importante conocer nuestras historias y orígenes. Cuando hablamos en general de las historias, es como un espejo en el que podemos ver la reflexión, como no solamente eso. También podemos ver cosas que podemos ver, por ejemplo, con la vida y la liberación de Gampopa, cómo es que nosotros mismos podemos llegar a obtener las cualidades de un Buda, para que no sean simplemente una visión, sino una aspiración, algo que podemos practicar en nuestras vidas reales. Es como un ejemplo, como tener guía. Así que, ¿qué es lo que nos ofrece? Eso es las historias de los maestros. Así que por esa razón en tibetano los llamamos las historias de los maestros, sino las historias de liberación. Y la razón es porque los maestros, si solamente se convierten en un tema de una conferencia o de discusión, como si fuera un tema, sería de verdad una gran pérdida. Así que tenemos que traer a nuestra práctica y tenemos que tener la idea tenemos que tener digamos que el valor firme de poder hacer eso, de traer estas enseñanzas, estas de liberación a nuestras vidas. Por ejemplo, hay más de 40 historias de su vida y liberación. Así que la principal, sí podemos hablar acerca de las que están. Podemos tener confianza en estas historias. Entre todas las historias de liberación de sus discípulos directos, las más conocidas son escritas por Pakmadrupa. Es una forma de forma en que él alaba a su maestro. También hay otra, la historia de Gampopa, que se encuentra en los diálogos escritos por Jedusum Khenpa, la historia escrita también por Lo Layak Chanchup Mudrup, y hay otra que Je Barum escribió. Así que es muy importante leerlos, estudiar esas historias. ¿Cuándo fue el día de...? Pakmadrupa cuenta que la fecha de nacimiento de Gampopa es en las líneas de la súplica que dicen desde su nacimiento en el año de la oveja hasta que fue al lugar de emanación, como dice esta alabanza. Él nació en el siglo XIX, en 1079, en una región del Tíbet que ahora se encuentra en el distrito de Zhong.
Es un distrito de Hlimse, ahí fue cuando él nació, donde él nació. Cuando era joven, se le conocía como por los nombres de Dharma Chak y Dharma Chak, él también se le conocía como Dharma Chak. Así que él tenía diferentes nombres cuando era un niño. Y desde que tenía 5 años comenzó a leer, empezó a aprender a leer y a escribir, así que cuando llegó a la edad de 7 años, gracias a que sus padres y abuelos eran médicos, su familia viene de médicos, desde la edad de 7, desde que cumplió 7 años, comenzó a estudiar medicina con su padre, así que estudió las artes de sanación, estudió la medicina. Una cosa que debemos saber aquí es que hay otros nombres conocidos para Gampopa. Otro nombre de Gampopa es Dakpo Hlaje. Hlaje significa Hlaje, lo que significa es doctor, médico. Decimos doctor o médico, o es como una forma de respeto que se le dice a un médico. En mi propia región de origen nos llamábamos a los médicos, aún hoy no los llamamos doctores ni médicos. No hay una costumbre tampoco de llamarlos así. Le llamamos Laye. También el Gampopa fue profetizado por el Buda y se le llamaba en las profecías el médico. Así que cuando se habla del médico estamos hablando de Dakpo Hlaje en las escrituras de los sermones del Buda. Eso es un nombre importante para Gampopa. Así que básicamente desde su infancia en adelante, Gampopa estudió medicina y tenía como 13 diferentes profesores de medicina. Llegó a convertirse en un médico muy habilidoso. También hay estudiantes, otros doctores que fueron sus estudiantes como Dakpo Menakpa. Así que se dice que Gampopa llegó a escribir un tratado de medicina que tiene el resumen de las 8 ramas, y se dice que existe, pero el texto no es accesible, no lo podemos obtener. Pero todavía hay un texto que se llama el texto breve de Dakpo. Así que las personas que llegaron a compilar estos trabajos fue el doctor llamado Menakpa. Y principalmente contiene los escritos de Gampopa que tienen que ver con la medicina, como también las instrucciones que tienen que ver con la medicina. Y estos textos más cortos o concisos de Gampopa parece que fueron escritos antes de los 4 tantras, que es el texto en cuanto a al estudio de la medicina tibetana. También se dice que hay muchos tratamientos importantes, como las 15 medicinas Dakpo y demás, que todas fueron transmitidas desde Gampopa. Y de la misma manera hay 4 tantras, que es el texto fundamental o digamos básico de la medicina tibetana. Y también se dice que las palabras son las palabras del Buda, otras que son un tratado, otros dicen que es un terma. Hay diferentes formas, pero si digamos que es un terma, o sea, un tesoro reconocido por
por un revelador. Entonces el revelador debe haber sido Dakpo Rinpoche y lo llegó a descubrir en Dakpo. Así que el linaje de Gampopa también se le incluye también en este linaje. Así que por esa razón Gampopa, en cuanto a estos tratados de los 4 tantras, que son estos grandes textos tibetanos, él tuvo una gran influencia en la forma en que se difundieron. Aún antes de que llegó a convertirse en un monástico de Barilotsanka, él recibió las enseñanzas secretas de mantra sobre la deidad Chakrasambhara, de acuerdo a algunas historias. Eso es lo que dice. Cuando llegó a la edad de 16 años, sus padres le insistieron: tienes que casarte. Así que él contrató matrimonio. Ella se llamaba Chimjusi, su esposa. Así que su trabajo, el que desempeñaba en ese tiempo cuando se había casado, era de cuidar a los... Hacía el trabajo de un doctor, pero también ocasionalmente hacía trabajos agrícolas en los campos. Tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Y todos vivieron una vida familiar muy feliz, pero una vez hubo una epidemia de viruela en su valle. Y cuando esta epidemia de viruela, la viruela es una enfermedad, ¿verdad? Así que se convierte en una epidemia. Así que primero el hijo, que llegó a los 8 años, murió. Y luego también murió su hija de 3 años por la viruela. Y cuando fue a llevar su cuerpo al cementerio, y cuando regresó, así que no importa el tratamiento que él estuviera administrando a su esposa, ella llegó también a enfermarse muy fuerte. Y ella no podía, estaba al punto de la muerte, pero no podía mejorarse, pero también no podía morir, porque no podía dejar de respirar. Esa fue una situación bastante difícil. Él dijo: es algo que ya no puedes soltar. ¿Qué es lo que no puedes dejar? ¿Qué estás apegada? ¿Qué no puedes soltar? Dime, ¿qué no puedes dejar? Dime. Y ella le dijo: no puedo dejarte. Me preocupa de que vas a vivir con otra mujer. Eso es lo que me preocupa. Cuando ella dijo eso, Dakpo Rinpoche: no tienes que preocuparte de eso para nada. Desde el mismo comienzo, digamos, he querido ser un monje. ¿Y si te mueres? No quiero hacer nada más que convertirme en un monje. No quiero hacer nada más que practicar el Dharma. No solamente le dijo esto a ella para que su esposa llegara a sentirse mejor, más tranquila. Él hizo un juramento de que él no se casaría y al contrario llegaría a practicar el Dharma. Y después de que su esposa falleció, él regaló casi todas las posesiones y el dinero de su hogar. E hizo los relicarios de Sasa con los huesos de su esposa y construyó una estupa. Se llama la estupa de los restos de la dama. Y hoy en día se puede visitar las ruinas de esta estupa. Luego llegó a conocer un monje llamado Kadampa, que se llamaba Goenton Tsuser. Y se hicieron amigos y fueron a Dakpo juntos, ellos dos. En Dakpo había un lama que se llamaba Mariul Luden Sherab, que era un Khenpo, era un Geshe. Así que a la edad de 26 años, cuando había llegado a la edad de 26, digamos en el año 1123, llegó a convertirse en un novicio y en un bhikkhu en la misma ocasión.
mejor dicho, se convirtió en un monje completamente ordenado en un solo día. Lo tomó todo a la misma vez. En la tradición tibetana, cuando alguien se convierte en un monástico, sea monja o monje, reconocemos que es como han dejado o soltado la vida humana. Así que el Khenpo que les ofrece los votos les da un nuevo nombre nuevo. Y su nombre que recibió nuevo era Sonam Rinchen. Así que su nombre monástico es Sonam Rinchen. En ese momento su amigo Gönten, como mencioné, había un amigo que se le llamaba Gönten, que era su amigo, le dijo a Gampopa, él tenía una idea. El maestro Acharya Chanchu Sempa, de quien quien fue el que le dio la ordenación, le dijo, el Guru Milarepa es excepcional, he escuchado y deberíamos de tomar instrucciones excepcionales de él. Él es un Siddha Milarepa, así que vamos a ver si podemos ir a recibir sus instrucciones. Y Gampopa dijo, no tenemos nada que ofrecer, así que dudo que nos den algunas instrucciones, que Milarepa nos puede dar algo, ¿no? Así que Untunen tenía muchas ideas. Así que no. Ven y pregunta, vamos y preguntemos, ¿sí? Cuando se les dé las instrucciones a otra persona, tal vez se las da a ti también. Ve. Así que le incitó a que fuera a ver a Milarepa. Entonces Gampopa le pidió instrucciones a Geshe Changchu Sempa. Por favor, dame instrucciones sobre la meditación. Y cuando le dijo eso, Geshe le dio las instrucciones. Y Gampopa siguió las instrucciones y dentro de 7 días llegó a recibir, digamos que desarrolló buenas experiencias con la meditación shamatha. Su cuerpo y su mente estaban imbuidos de una comodidad, de tranquilidad, estaban esclarecidos, no tenía ni siquiera que era el día o la noche, su mente estaba tan clara como la luz y no sabía ni siquiera si era de día o de noche. Así que Chanchu Sempa le dijo, he tenido estas experiencias. Se lo dijo al maestro y él le dijo, ¿has desarrollado algún tipo de realización? A Chanchu Sempa le dijo, sí, las has desarrollado la meditación. Así que él se quedó con su amigo Gönten y le dijo, hay algo diferente de ti, te ves diferente. Y cuando lo vio, Gönten dijo, algo te ha pasado, algo te pasó. Dime, por favor, compárteme. ¿Qué fue lo que hiciste? Y eso fue lo que dijo. Y Gönten dijo, Gampopa dijo, he desarrollado la meditación, he cultivado la meditación. Y explicó cómo había llegado a desarrollar su meditación. Y Gönten, su amigo, se entusiasmaron mucho, se animaron mucho. Ok, yo también voy a meditar así. Y voy a meditar. Y si no desarrollo la meditación o la cultivo, me voy a morir en esta misma cama en donde estoy. Y también le dijo a Gampopa que le ofreciera instrucciones para hacer la meditación. Y él también llegó a desarrollar una experiencia muy poderosa sobre el descansar la mente en meditación. Y estuvo tan contento que llegó a escribir desde su cama, yo, Gönten, he terminado el samsara aquí hoy. Así que existe esa historia sobre Gönten y Gampopa. Así que en esos tiempos,
la meditación de Gampopa llegó a progresar, se esclareció mucho más, era más lúcida. Hasta que llegó a meditar por el tiempo que quisiera, 5, 6, 7 días consecutivos, estaría distraído de las apariencias de su samadhi, que se le olvidaba alimentarse por 6 o 7 días, porque estaba tan imbuido en el placer de la dicha del samadhi que él estaba cultivando, y por eso se le olvidaba comer. Y las emociones aflictivas nunca dejaron de surgir. Así que él tenía el placer del samadhi, pero no tenía el placer de lo que es el sonido, las formas y demás. Así que él se preguntó, ¿cuántos días puedo llegar a meditar? Así que llegó a meditar continuamente, sin interrupción, por 13 días directos. Eso fue lo que dijo Gampopa. Así que cuando Gampopa tenía 28 años, él pensó, mi meditación de verdad la he dominado bastante bien. Se dice que los Kadampas son muy eruditos en las instrucciones sobre la conducta de un bodhisattva y debería de estudiar estos. Así que él y Gongtong, ellos dos juntos se fueron al Tíbet central, a Tíbet, al centro digamos que la parte central del Tíbet, y fueron al lugar llamado Chang, que es en Pendong Khunru Song, se le llama Pendong Khunru Song hoy en día. Así que, como lo mencioné, son la fuente de las enseñanzas de Kadampa. Todos los más famosos Geshes Kadampa provinieron de ahí, ellos se originan de ese lugar. Así que, en primer lugar, Kadampa Geshe, el Kadampa Genpe llamado Geshe Ngudrupa, era un estudiante de Chengawa y su nombre era Sundrupa, pero su nombre era Ngudrum. Así que, porque vivía en Ngudrum, le llamaban Ngudrupa. Así que Gampopa le pidió las instrucciones de las etapas del camino de Kadampa, y en particular lo de bodhicitta, y de la bodhicitta relativa en particular. Y durante el resto de su vida nunca estuvo, digamos que, ausente de hacer surgir, nunca la bodhicitta relativa estuvo ausente de su mente. Así que desde ese momento, durante toda su vida llegó a practicar la bodhicitta, que es la mente altruista. Y después fue a Gyatthariva. Gyatthariva, era un estudiante del Geshe Langtrampa y recibió muchas instrucciones desde Atisha, como de Vajrapana y mantras secretas, y en particular de Gompo Chico y otro más. Y después de haber recibido estos, tuvo una visión de tener a Gompo. Y también tuvo muy buenos sueños. Y después de que te di estos empoderamientos, le dijo el Geshe-la, esa noche tuve unos muy buenos sueños. Eran, digamos, que indicaciones de que mis propios hechos han sido purificados. Así que tu realización y tu purificación tu nivel de realización es mucho más alto que el mío, le dijo el maestro a Gampopa. Y Langtrampa era un estudiante de Pothowa. Larin Tangpa y Sharawa eran los dos estudiantes principales de Pothowa, y entre ellos Langri Tangpa fue el autor de los 8 versos de adiestramiento mental que todos conocemos y que practicamos, así que el Geshe Langtrampa
solo practicó la bodhicitta y la practicó principalmente durante su vida. Y él estaba en el área del monasterio Ralang, y ahí todos los animales, y los pájaros, ninguno de ellos hacían daño el uno al otro, mientras que permanecía él ahí. El día que Langren Tangpa vino una señora mayor y vio, cuando fue a verle, Langren Tangpa ha fallecido tal vez, dijo ella. Ella no sabía, pero ella simplemente había llegado en ese momento. Ella dijo, tal vez que Langren Tangpa debe haber fallecido, porque cuando acabé de llegar y en el camino vio animales que se estaban matando los unos a los otros y nunca había visto eso, así que es posible que Langren Tangpa haya fallecido. Así que él debe haber sido un gran bodhisattva. Y había un estudiante que se llamaba Acharya, y hay muy buenas historias sobre Acharya, pero tal vez les cuento una mañana sobre Acharya. Acharya era. Hay una historia muy buena. Hay una muy buena historia que les cuento mañana acerca de uno de sus estudiantes. Así que por el periodo de unos años, Gampopa llegó a permanecer en los monasterios de Kadampa y vivía con diferentes personas. Y ya que esa era la condición, su meditación anterior llegó a deteriorar. El nivel de meditación llegó a deteriorar. Su meditación no solamente llegó a, digamos, a empeorar en vez de mejorar, se preocupó. Había un geshe que se llamaba Gyayunta, que él practicaba la meditación principalmente. Entonces él fue y le preguntó. Así que Gyayunta enseñó los estados, las etapas del camino, y le dio las instrucciones sobre esto, sobre las etapas del camino. Así que cuando Gampopa comenzó su meditación, pudo llegar a restaurar el nivel de meditación que tenía anteriormente y de hecho mejorarla. Pero la meditación que él estaba realizando en esos tiempos tiene que ver con la impermanencia y los defectos del samsara y las etapas del camino, y porque solamente estaba concentrándose en ello, sintió una gran urgencia, como una alerta de tener mayor renuncia. Así que sus experiencias anteriores de la lucidez y, digamos, de la dicha que experimentó en sus samadhis sí se aminoraron. Y llegó a estudiar con muchos gurus, con muchos maestros. Y cuando él pensaba, pues hay muchas diferentes formas de practicar el Dharma, pero entre todas ellas la más importante, ¿cuál es la más importante? Y hizo, digamos, que la promesa de solamente abordar la práctica de meditación. Y regresó a su lugar de origen. Y cuando regresó, digamos que a su lugar donde había nacido, fue a ver a un geshe que se llamaba Dreva, que había recibido las instrucciones de Tara Blanca. Y cuando realizaban la práctica de Tara Blanca, que proviene del linaje del maestro Achisha, este linaje se origina de Geshe Dreva. Y cuando él llegó a su lugar de origen, vio, digamos, que lo que quedaba de la casa de sus padres, y ahí hizo una cabaña para comenzar retiro. Así que durante la meditación que él empezó a realizar, anteriormente había tenido lucidez y dicha, y estas habían, digamos, aminorado un poco. Llegaron a restaurarse, llegaron otra vez a
a llegar a niveles más altos y su meditación llegó a mejorarse. Y también llegó a haber indicaciones de alcanzar el nivel de Bodhisattva, el 10º nivel de Bodhisattva. Él tuvo eso en sus sueños y él dijo, wow, yo tengo estos sueños y otros. No he llegado a lograr el nivel 10º de un Bodhisattva, así que ¿por qué es que tengo estos sueños? Así que son confusiones mentales o emanaciones de espíritus. Se empezó a preocupar porque tenía tantas diferentes señales y indicaciones en sus sueños. Y había muchos años, indicaciones que tenía en sus sueños. Y algo, lo más importante, la pregunta que más se hizo es que él había estudiado con muchos maestros. Y él dijo, ¿dónde está Milarepa? ¿Cómo fue? Nos preguntamos cómo fue que Gampopa llegó a seguir a Milarepa si él tenía instrucciones de tantos maestros. Gampopa había escuchado el nombre de Milarepa y él había generado fe en Milarepa en el mero simplemente escuchar su nombre. Pero la condición surgió de que él sentía un deseo, digamos, inevitable de ir a ver a Milarepa. Y él era... Hay una historia de los 3 mendigos. Lo que ocurre es que, bueno, él estaba en su país, en su lugar donde había nacido, y estaba practicando en esa cabaña que había construido. Y en el lugar donde estaba practicando, y él un día descansó de su retiro y llegó a caminar y había un lugar donde habían 3 mendigos. Se encontró con 3 mendigos. Y ellos estaban matando los piojos, porque como nunca se bañaban, entonces estaban matando los pájaros y estaban quejando y estaban hablando juntos, y entre ellos había uno. El primer mendigo dijo, oh, no tenemos mérito. Si tuviéramos algo de mérito, dice el primer mendigo, tendríamos un poco de tsampa y sopa. No habría nada más que tsampa. Tsampa es comida tibetana. Y el segundo mendigo dijo, ay, por favor, que no tienes que decir eso. Mejor que eso necesitamos nacer como los hijos de Naraksede. Este es el rey era el rey de Te, que se llamaba Naraksede. Así que tenemos que renacer en esa familia. Y el tercero dijo, ay, por favor, ¿qué es bueno de eso? Él tiene que morirse algún día. ¿Qué sería mejor que eso, que pudiéramos obtener? De lo que tenemos que, verdad, esperar es Milarepa. Tener esperanzas en Milarepa. Él ni siquiera tiene que utilizar ropa. Se dice que los dakinis le ofrenden la comida y no tienen ningún miedo de lo que es la muerte, el nacimiento y la muerte. Así que si yo me convierto así, sería excelente, ¿no sería maravilloso? Dijo el tercer mendigo. Y Gampopa les escuchó. Le estaba escuchando esta conversación. Y cuando estaban hablando acerca de Milarepa y él la escuchó, le dio como que empezó a llorar. Cuando escuchó el nombre de Milarepa, dijo, si no veo a Milarepa, en esta misma vida no sería bueno, tengo que ir a ver a Milarepa. Como que se le puso la piel de gallina cuando escuchó el nombre de Milarepa. Tenía un lazo tan fuerte con Milarepa que al escucharlo lo sintió así.
Y él le preguntó a los mendigos, ¿dónde está? ¿Cómo puedo llegar a ir a ver a esta cita? Y uno de los mendigos le dijo, Milarepa, tal vez probablemente está en las montañas de Dun de Ñenga. Así que le dio esa indicación. Ah, bueno, pues si es así, entonces llévenme, por favor. ¿Pueden llevarme? Sí, sería posible que me lleven. Y el mendigo dijo, usted es joven, usted todavía está muy joven. Nosotros no podremos caminar al mismo tiempo que usted. Así que usted vaya solo. Cuando llegue a Tlate, va a escuchar dónde está Milarepa, porque él es tan reconocido. Así que simplemente le pregunta a alguien allá en Tlate dónde está Milarepa y le dirán. Y eso fue lo que pasó. Así que Gampopa estaba bien feliz. Y le dio a los mendigos, a esos 3 mendigos, tanta comida como él pudo, como ellos pudieron comer y tantos regalos como ellos pudieron tener. Así que al día siguiente ya no estaban ahí. Él fue a hablar con ellos de nuevo, ya no estaban. Nadie sabe de dónde se habían ido. Entonces dijo Gampopa para sí mismo, esos 3 mendigos son probablemente la emanación de Milarepa. Son mensajeros o emanaciones, no son personas ordinarias o comunes, digámoslo así. Así que parece que lo dijo así. Así que esta es la condición principal para que él llegara a conocer al Yogi Milarepa, esta conversación que tuvo con los 3 mendigos. Así que desde mañana hablaré acerca de cómo conoció a Milarepa, y cómo llegó a practicar, a hacer su práctica de meditación y a realizar o reconocer la naturaleza del Dharmata. Así que cómo llegó a este lugar llamado Jlala Gampo y llegó a reunir una asamblea de estudiantes y cómo pasó al Paranirvana. Todo eso hablaré de esto ayer. Así que si tenemos un poco de tiempo mañana, hablaremos así. Ayer estábamos trabajando bastante fuerte y este maestro se ha cansado, así que es mejor que deba descansar. Que este maestro viejo está un poco cansado y es mejor que descanse. Así que vamos a hacer las plegarias para terminar la enseñanza.